Objeto virtual de información, análisis e interpretación de cartas de control por la ingeniera especialista Natalia Molina Arevalo. Esta OBI está conformada por la siguiente temática: objetivos de aprendizaje, definición y tipos de carta de control, elementos de una carta de control, cómo interpretar las cartas de control, causas normales y causas específicas, ejemplos de análisis de carta de control, conclusiones y referencias bibliográficas. Objetivo de aprendizaje de este objeto virtual de información: explicar al estudiante qué son las cartas de control de un proceso, su utilidad en la industria y cómo se deben interpretar. Los gráficos de control son herramientas gráficas que permiten determinar si un proceso industrial está bajo control o no lo está. Esto se logra ordenando las diferentes muestras de una variable, como por ejemplo el ancho o grosor de una pieza, el alto de una mesa, etc. O también los atributos de un producto. Ejemplo, cumple o no cumple con los estándares de calidad. Entonces, entre los tipos de gráficos que tenemos por variables están gráficos de control XR, gráficos de control XS, y también entre los gráficos de control por atributos tenemos las gráficas P, NP, C y U. Entre los elementos de una tabla de control, primero explicar que esto lo que hace es ordenar las muestras de un atributo o una variable y ordenarlas en un plano cartesiano donde en el eje Y encontramos lo que es la variable o el atributo, y en el eje X el número de muestras o subgrupos por medio del cual hemos tomado esas tomas o muestras. Entonces tenemos también un límite central que viene siendo como los promedios o las medias de esas muestras, tenemos un límite inferior y tenemos un límite superior. Los gráficos de control nos sirven para determinar si un proceso industrial está bajo control estadístico o no lo está. En pantalla estamos viendo en este momento un gráfico bajo control. ¿Cómo se identifica que un gráfico está bajo control? Primero que todo, ninguna de las muestras está por fuera del límite superior o inferior, y asimismo la mayoría de muestras o de puntos van a estar muy cercanos a la línea media, es decir que casi no va a haber dispersión o un comportamiento errático entre las muestras. Asimismo, tampoco se evidencian líneas de tendencia de subida o líneas de tendencia bajada en los gráficos. A continuación vamos a ver unos ejemplos de cuando un proceso no está bajo control estadístico según como nos muestra la gráfica. Tradicionalmente se ha dicho que un gráfico no está bajo control estadístico cuando las muestras se salen del límite superior o inferior, pero no siempre es así. En el primer ejemplo que vemos en la parte izquierda de la pantalla, estamos viendo un ejemplo donde las muestras están bajo los límites superior e inferior, pero aún así las muestras presentan un comportamiento errático, ya que no se encuentran la gran mayoría cerca de la línea central, sino que la mayoría de muestras están hacia el límite inferior o hacia el límite superior, lo cual nos da a entender que las muestras tienen una gran dispersión entre ellas. Entonces, cuando se nos muestran patrones con esta forma, indican que el proceso no está bajo control estadístico y de que hay algo que está generando anomalías. En el ejemplo que vemos hacia la parte derecha, ya se nos muestran cuando un gráfico está por fuera de control estadístico, pero bajo el límite inferior, es decir, la muestra está fuera del límite inferior, entonces esto también nos indicaría que algo pasa con el proceso. En el ejemplo de la izquierda vemos un gráfico con proceso por fuera de control, ya que el límite superior, vemos una muestra que está por fuera de este, ¿sí? Entonces cuando los puntos se salen por fuera de los límites superior o inferior, el proceso está fuera de control estadístico. En el ejemplo de la derecha tenemos un gráfico que, si bien es cierto las muestras están dentro del límite, estas tienden, son dos puntos seguidos que tienden hacia el límite inferior en este caso, entonces eso también nos daría a entender que ahí también el proceso podría estar por fuera de control estadístico.
En el ejemplo de la izquierda podemos ver que las muestras están bajo el límite superior, pero esto también nos da un indicador de que el proceso podría estar por fuera de control estadístico, porque son dos puntos seguidos cerca de un límite, en este caso el superior. En los ejemplos de la derecha también vemos que las muestras están bajo los límites, pero esto no significa que el proceso esté bajo control estadístico. Cuando vemos que hay 5 puntos formando una tendencia en subida o en bajada, esto también nos da una muestra de que algo está mal con el proceso, y pues se deben hacer las diferentes investigaciones para revisar por qué se están dando tendencias a la baja o a la alta en un proceso. A continuación vamos a ver un ejemplo de interpretación de gráficas. En la parte izquierda tenemos un gráfico de control. En este caso acá lo que se mira sería un gráfico por atributos, en donde se muestra el porcentaje de errores en un lote. Entonces, al revisar el gráfico se encuentra que el punto número 12 está fuera de control, aunque es una probabilidad pequeña, bien vale la pena entrar a mirar por qué ocurrió. Es decir, la muestra número 12 sí está por fuera de los límites, lo cual nos indica que el proceso está fuera de control, pero no de manera demasiado dispersa o alejada de las medias. Evidentemente algo ocurrió en los lotes 4 a 9, porque hay un aumento constante desde el punto 4 hasta el punto 9. Es decir, ahí nos está generando una línea de tendencia a la alta. Y aunque a veces se ve corregido en el punto 10, se debe de revisar cómo se trabajaron estos lotes. ¿Qué ocurrió entre las muestras 11, 12 y 13? Si hubo algún suceso que afectó sobre todo el punto 12, y después cómo fue corregido. Pero sí se nota que hay otro comportamiento anómalo en esa sesión, pues porque hay un comportamiento errático en esta zona. Cuando yo hago mis gráficas de control, identifico que hay eventos anómalos, ¿sí? Como puntos por fuera de los límites superior e inferior, o hay líneas de tendencias a la baja o a la alta, o hay comportamientos erráticos. Entonces yo lo que tengo que hacer es entrar a evaluar qué pudo haber ocasionado esas anomalías. Entonces lo primero es decir que hay causas normales que son inherentes a un proceso de producción, es decir, ya porque las materias primas son así, o la máquina hace esto o lo otro, y pues que son cosas que yo no puedo eliminar. También tenemos causas específicas o asignables. En estas causas se puede identificar anomalías por causa de la maquinaria, la mano de obra, o por fallas ya graves en las materias primas. Una vez identificada una causa raíz, estas se deben eliminar o mitigar. Para hacer análisis de causas podemos usar herramientas de análisis organizacional, como en este caso sería el diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto, en donde yo entro a revisar los efectos de un problema versus las causas que ocasionan esa anomalía. En este caso, ido por materiales, mano de obra, maquinaria o métodos de procesamiento. Conclusiones. Uno de los objetivos del control estadístico de procesos es detectar con rapidez la presencia de causas asignables o de tendencias o corrimientos en el proceso, de modo que pueda efectuarse una investigación y emprender una acción correctiva. Se utiliza también para estimar los parámetros de un proceso de producción y eventualmente para eliminar la variabilidad. En relación a la interpretación de una carta de control, aun cuando todos los puntos de una carta se encuentren dentro de los límites de control, si se comporta de manera sistemática o no aleatoria, entonces es un indicador de que el proceso está fuera de control. En pantalla, las referencias bibliográficas se les recomienda principalmente revisar el capítulo número 7, Carta de control para atributos, que encontrarán en el libro Control estadístico de la calidad de Six Sigma, de Humberto Gutiérrez.